importantes, ¿no? Uno, lo que es enfermedad pélvica inflamatoria, que va a abarcar fundamentalmente todo lo que es patología de la trompa de falopio y algunos órganos aledaños de la pelvis. En segundo lugar, tumores de ovario, es un capítulo grande, pero vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico, sintético, pero de todas maneras tenemos que tocar todo lo que es la parte de la clasificación. Y el tercer tema es sobre embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica de tipo gestacional. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer tema sobre enfermedad pélvica inflamatoria. Y cuando hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria, nos referimos fundamentalmente a un síndrome clínico que está caracterizado por el desarrollo de un proceso infeccioso y como consecuencia un proceso inflamatorio del tracto genital femenino superior, ¿no? Que casi siempre la vía de diseminación es por vía ascendente, casi el 90% de las enfermedades pélvicas inflamatorias se producen por vías ascendentes, ¿no? Desde el cuello uterino hasta toda, digamos, los órganos contiguos en sí. Ustedes recordarán que las trompas de falopio se inician en los cuernos uterinos y se extienden lateralmente a sus extremos, ¿no? Distales, y que se sitúan básicamente por vecindad con los ovarios, ¿no? La pared está compuesta básicamente por tres capas, estoy hablando de las trompas, la mucosa, constituida básicamente por múltiples formaciones papilares revestidas por un epitelio ciliado, la capa muscular, que es una capa concéntrica, y la serosa. ¿Por qué tenemos que un poco recordar la histología, básicamente? Porque posteriormente vamos a ver que las diversas enfermedades inflamatorias que se dan y los diversos agentes patógenos que la producen tienen cierta correlación con este tipo de, digamos, estratos en sí, ¿no? Y la cronicidad y la complejidad de las enfermedades va a estar constituida fundamentalmente por el compromiso de estas tres capas o estratos en sí. Algo de epidemiología, casi siempre anualmente se presentan de 3 a 9 casos de este tipo de enfermedad aguda por 1000 mujeres entre los 15 y los 44 o 40 años en sí, nuestros medios. Entonces, como verán, este tipo de patología se desarrolla fácilmente en el sexo femenino, pero en personas o mujeres en edad reproductiva. La tasa de hospitalización en Estados Unidos es del 5.3%. Es muy semejante encontrada en los diversos institutos materno-infantiles o acá, por ejemplo, digamos, en el Perú, en lo que es los hospitales de materno-infantiles, ¿no? Por ejemplo, San Bartolomé, ¿no? Casi siempre anualmente se encuentra que la tasa es de 6.3, 6.2 en sí, ¿no? Es muy semejante en sí, ¿no? Y se reporta que más de 100.000 casos al año sufren infertilidad o por estar asociada a enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, por eso es importante, ¿no? Hacer un buen diagnóstico en lo que se refiere a enfermedad pélvica inflamatoria, en este caso de salpingitis, si hablamos de trompa uterina fundamentalmente, porque estas están asociadas directamente a la infertilidad. Y es un problema de salud pública, un problema, pues, que de una u otra manera afecta a la población femenina en edad reproductiva en sí. Desde un punto de vista etiológico, cuando hablamos fundamentalmente dentro de las enfermedades pélvicas inflamatorias de la salpingitis aguda y crónica, generalmente se deben a la presencia o el agente patógeno, la etiología son microorganismos biógenos, ¿sí? ¿No? En nuestro medio casi siempre el Streptococcus o el Staphylococcus o la E. coli, y en unos casos los gonococos son los que producen la enfermedad de salpingitis crónica y aguda. A menudo estas enfermedades son secundarias a una infección de tipo ascendente, como señalamos hace un momento, ¿no? Desde el tracto vaginal inferior. Ustedes saben que la trompa uterina presenta, en estos casos, cuando hablamos de salpingitis, un infiltrado inflamatorio de tipo agudo y pues va a contener un exudado purulento en la luz en sí. Entonces, esa es la traducción histológica, macroscópicamente hablando, de una salpingitis crónica y aguda. La mayoría de estos casos están asociados fundamentalmente a lo que es enfermedades relacionadas con enfermedades de transmisión sexuales. Se señala que entre el 8 a 20% de las mujeres que hacen una cervicitis por gonococos no tratadas
tienden un poco a desarrollar otro tipo de patologías asociadas a esto y son, digamos, repotenciadas por otro tipo de agentes patógenos, como la clamidia en sí. Más anteriormente, bueno, ahora ya casi no se usan los DIU, pero casi siempre se reportaban que las enfermedades pélvicas inflamatorias, básicamente las salpingitis, estaban asociadas básicamente a la presencia del DIU en sí, ¿no? Y las infecciones puerperales post-aborto eran las que ocasionaban este tipo de enfermedades. Algunos procedimientos operatorios también estaban asociados a, digamos, al desarrollo de las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Y muchas veces la histerosalpingografía, cuando a una paciente le hacían digamos, este examen, muchas veces las pacientes desarrollaban este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, esta patología, como os hemos señalado hace un momento, es más frecuente entre la segunda, tercera, hasta la cuarta década de vida, con una alta incidencia, básicamente, en mujeres nulíparas, ¿no? Estas, digamos, como también señalábamos, cuando las personas, las mujeres en edad reproductiva desarrollan lo que es una salpingitis, poniéndonos el caso dentro del grupo de las enfermedades pélvicas inflamatorias, cuando comienzan a desarrollar salpingitis crónicas a repeticiones, estas se han podido observar que muchas veces en un porcentaje significativo dejan como secuela la infertilidad. Hay un aumento en las incidencias de embarazo ectópico cuando están asociadas básicamente a salpingitis y elevando la morbimortalidad en las mujeres de edad fértil. Entonces, cualquier mujer puede contraer una enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo aquellas mujeres que son un poco promiscuas dentro del ámbito sexual, ¿no? ¿Cuáles son los agentes patógenos? Ya hemos señalado los más frecuentes, los más comunes, que son los estreptococos, estafilococos, los gonococos y E. coli, ¿no? Pero se pueden clasificar dentro de la patología microbiana en el grupo, el primer grupo de patógenos de transmisión sexual. Está la Neisseria, gonorrea, dentro de los patógenos respiratorios, estreptococos, los microorganismos endógenos, asociados básicamente al desarrollo de la vaginosis bacteriana, ¿no? Y dentro de los microorganismos intestinales, la Escherichia coli. Entonces, como verán, estos agentes patógenos asociados o que tienen que estar o que están vinculados al desarrollo de este tipo de enfermedad, básicamente tienen cierta predicción o se encuentran en otra zona topográfica que de una u otra manera están relacionados, van a estar relacionados al proceso de la enfermedad propiamente dicho. ¿Hay factores de riesgo? Sí. ¿Cuáles son? Mujeres de edad inferior a 25 años, que es un factor de riesgo cuando hacen este tipo de enfermedad. Mujeres, como hemos dicho, promiscuas, ¿no? Aquellas con historia previa de enfermedad inflamatoria pélvica y aquellas pacientes que tienen un historial de vaginosis o cervicitis. Son proclives un poco a desarrollar este tipo de enfermedad y ya saben cuáles son las consecuencias, una de las tantas consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que, digamos, se da en este tipo de enfermedades? Bueno, se produce un proceso infeccioso como consecuencia de la presencia y la activación de un agente patógeno, como hemos señalado, cualquiera de los que hemos señalado. ¿No? Este proceso infeccioso ocasionado por el agente patógeno lo que va a originar que el organismo responda, ¿no? Con, digamos, con un proceso inflamatorio. O sea, hay presencia infiltrada inflamatoria de tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares, que va a ir cronificándose si es que no se actúa, no se da tratamiento adecuado, ¿no? Y se va a formar, asociado a una vasodilatación, ¿no? Se va a formar primero un trasudado del plasma, ¿no? Un trasudado de plasma, y este trasudado de plasma, con presencia de las células inflamatorias, lo que van a originar es un daño de la mucosa, ¿no? De la mucosa, pero si es que, digamos, la intensidad y la magnitud del proceso infeccioso del agente patógeno puede traer como consecuencia no solamente el daño de la mucosa, sino también de las diversas capas, básicamente, ¿no? Pueden llegar, pues, hasta la capa muscular y hasta la serosa, perforar y producir otro tipo de patología. Pero mientras comienza a dañar solamente la mucosa nada más, esto va a traer como consecuencia que la formación o la producción de un exudado, ¿no? Contiene un exudado purulento, ¿no? Y este exudado purulento se va a alojar en la luz de la trompa, ¿no? En casos más avanzados, por ejemplo, en enfermedad pélvica, en este tipo de enfermedades, las fimbrias
se adhieren básicamente al ovario y se forman colecciones de pus, ¿no? Que engloban a ambos órganos, o sea, pues a la trompa y al ovario, produciendo los denominados abscesos tubo-ováricos, ¿no? En algunos casos, como verán, digamos, la infección se puede extender a través del ligamento ancho, ¿no? A otras estructuras pélvicas y puede alcanzar al peritoneo produciendo, digamos, otro tipo de complicaciones que van a llevar a la paciente a, entre otras complicaciones, de repente a la infertilidad, ¿no? Entonces, casi siempre la luz de la trompa permanece abierta, con lo cual se permite que este exudado que hemos señalado salga por la fibra, lo hemos señalado, y llegue a la cavidad pélvica, produciendo muchas veces peritonitis pélvica, ¿sí? Entonces, una paciente llega, ¿no? Produce, con el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Le hacen, digamos, todos los exámenes respectivos y ven que el origen de esa, digamos, peritonitis pélvica está asociada fundamentalmente a una salpingitis no diagnosticada en forma adecuada y no tratada en forma adecuada. Entonces, en sí, ¿no? Hay destrucción del tejido por la posterior degradación que lleva a la formación de los abscesos, como hemos dicho, abscesos tubo-ováricos en sí, ¿no? Estas son las vías de propagación a nivel genital, ¿no? Casi siempre, como dije al comienzo, el 80 al 90% de las vías de propagación de las enfermedades pélvicas inflamatorias, teniendo en consideración la salpingitis crónica y aguda, es por vía ascendente. 80 al 90% por vía ascendente. ¿A través de qué? A través de los agentes patógenos. Por vía linfática, hemática y por contigüidad es básicamente el resto, ¿no? El 10% aproximadamente. Entonces son vías de propagación genital que tenemos que tenerlas en consideración cuando estemos frente a este tipo de enfermedades. Hay criterios mayores y criterios menores que nos van a permitir a nosotros, ¿no? A través de, digamos, exámenes de ayuda diagnóstica, poder llegar digamos, a un diagnóstico preciso para aplicar un tratamiento adecuado. Y dentro de los criterios mayores por los cuales requieren de un manejo antibiótico, ¿no? Es que una paciente presente de dolor abdominal pélvico, es un dolor tipo sordo, continuo, de forma progresiva, y es bilateral en ambos lados. ¿Sí? La paciente refiere dolor a la movilización del cervical en la exploración. Bueno, cuando llega la paciente, le hacen exploración cervical, inclusive cuando básicamente están introduciendo el espéculo, hay un dolor intenso. ¿Sí? Y el dolor anexal en la exploración también a los lados. ¿Sí? Esto, ¿qué exámenes pueden utilizar ahí? Se utilizan a través de la ayuda diagnóstica, es una ecografía transvaginal, ¿no? Un poco esas nos permiten tipificar e identificar si que hay abscesos tubováricos, ¿no? Y básicamente un Doppler o algunos otros exámenes, una ecografía, una laparoscopía, son exámenes básicamente que nos pueden permitir hacer, digamos, el diagnóstico un poco más certero. Y dentro de los criterios menores, ¿no? Hay que tener en consideración la temperatura, mayor a 38 grados, en un hemograma, la leucocitosis, velocidad de circulación globular elevada, la presencia de proteína C reactiva elevada también, ¿no? Y en el hemograma, pues, todo el componente de un exudado, ¿no? El paciente viene con disuria, casi siempre en el 20%, hasta 30% de las pacientes presentan disuria, y lo más importante, una de las cosas que también pueden llegar un poco cuando ya, digamos, no solamente el daño de la mucosa, sino hay un daño un poco más allá de la mucosa, las pacientes muchas veces presentan sangrado vaginal anormal. Cuando hablamos, las enfermedades pélvicas inflamatorias digamos, clasifican en estadios, y esta clasificación permite hacer el diagnóstico y permite también el manejo, básicamente, y el tratamiento de la enfermedad propiamente dicho. Cuando hablamos de un estadio 1 en sí, cuando el diagnóstico es una salpingitis aguda, pero sin pelviperitonitis. El estadio 2 es una salpingitis aguda con pelviperitonitis, o sea, ya va más allá de la digamos, de la trompa uterina, ha afectado a la pelvis y con compromiso peritoneal. El estadio 3 es con formación de absceso tubovárico, y el estadio 4 ya es un estadio tipo netamente quirúrgico, con rotura de abscesos tubováricos. Esto, si es que no se actúa rápidamente, la paciente puede llegar a desarrollar o a fallecer en sí. ¿Qué diagnósticos tenemos que tener en consideración como diagnóstico diferenciales de una salpingitis crónica y aguda o cualquier enfermedad pélvica inflamatoria?
Primero, a nivel gastrointestinal, apendicitis, una gastroenteritis, una diverticulitis o colecistitis. En relación a los cuadros urológicos, una pielonefritis con litiasis. A los cuadros ginecológicos, tener en consideración embarazos ectópicos o un aborto séptico, o también la torsión o ruptura de un quiste ovárico o una endometriosis. Y los cuadros pulmonares, una neumonía de tipo basal. Muchas veces el reflejo de una neumonía de tipo basal puede llegar inclusive a la zona, pues, digamos, abdominal y nos puede un poco jugar digamos, una mala pasada, ¿no? En sí. Entonces, en conclusión, dentro de las enfermedades inflamatorias pélvicas está lo que es, digamos, la salpingitis aguda y crónica, que es la más común, la más frecuente. Ya hemos desarrollado cuál es la fisiopatología, qué agentes patógenos producen, ¿no? Y cuáles son las consecuencias y cómo se presenta, ¿no? En sí. Entonces, finalmente, también este tipo de enfermedades pélvicas inflamatorias sí se pueden, digamos, correlacionar con otro tipo de enfermedades que no son, digamos, pélvicas, pero que sí tienen que ver muchas veces con algunos signos y síntomas muy parecidos. Entonces, también tener en consideración que una forma especial de salpingitis crónica, ¿no?, es la tuberculosa. Ese es, aparentemente, en nuestro medio sí es frecuente, pero no se diagnostica en forma común y corriente. Entonces, sí, la salpingitis crónica de tipo tuberculosa es frecuente o casi frecuente en nuestro medio, pero muchas veces por cuestiones netamente digamos, un mal examen médico, un examen, no se llega al diagnóstico, pero en nuestro medio siempre tienen que tener cuidado ustedes con este tipo de diagnóstico en sí, ¿no? Entonces, explorar bien. Al microscopio, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, se observan granulomas en la salpingitis tuberculosa. Granulomas tuberculosos acompañados a veces con una llamativa proliferación epitelial de aspectos pseudotumorales. Entonces, eso también tenemos que tener en consideración. Entonces, eso es en términos generales lo que vamos a tocar en esta primera parte de la clase, que es sobre enfermedades inflamatorias pélvicas, dentro de las cuales pues está la que es la salpingitis crónica, ¿no? Y digamos, que con sus consecuencias, es decir, la formación finalmente de abscesos tubováricos. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo que nos tenga claro, algún aporte, algo que ustedes han leído? Bien, si no hay ningún aporte, seguimos entonces. La segunda parte, el segundo tema, que es un tema también muy interesante, muy importante, y esto lo van a ver todos los días ustedes en su internado, en el externado y cuando sean médicos también, cuando son médicos generales, es lo que se refiere a los tumores de ovario. Es para un poco entrar al detalle de tumores de ovario, necesariamente tenemos que tener una visión clara. ¿Y por qué les digo esto? No por asustarlos, sino simplemente porque cuando hablamos de tumores ováricos nos referimos a una gama, una gran cantidad de tumores, tanto benignos como malignos, y tumores de tipo borderline, que son los más difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, para entender un poco, al hablar de tumores de ovario, tenemos un poco remontarnos a repasar algunos conceptos de anatomía y de histología. Y dentro de la anatomía, señalamos básicamente que ya los ovarios son, como ustedes saben, dos órganos de tamaño y forma aproximadamente de una almendra. Hay que también tener, digamos, macroscópicamente hablando, las características, y situados en la cara posterior del ligamento ancho, ¿no?, a los lados del útero. Entonces, anatómicamente, por delante están las trompas y por detrás son los ovarios. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, también tenemos que recordar que la anatomía, la histología del ovario, está constituida básicamente por dos estructuras. La zona cortical, que es una zona blanquecina, constituida por tejido conjuntivo denso, en el cual se alojan los folículos, ¿no? Folículos, ya ustedes conocen el tipo de folículos. ¿Sí? Y esto se halla revestida, ¿por qué? Por un epitelio ovárico. Entonces, un epitelio, o por células epiteliales y células germinativas y cordón sexual. Y la parte medular, que es una parte más rojiza y que está formada básicamente por tejido conjuntivo muscular.
y por donde ella, pues, se presenta, transcurren o están presentes los vasos y nervios que han penetrado a través del hilo ovárico. ¿Por qué tenemos que repasar esta parte de la histología y anatomía? Porque todos los tumores, tanto malignos como benignos, y los borderline, se van a, digamos, desarrollar a partir de estas estructuras. Vale decir, de que del epitelio que reviste al ovario, que son las células epiteliales, prácticamente el 60-70% de los tumores, tanto malignos como benignos, van a desarrollarse de ese epitelio. O sea, vale decir, ¿no? Si acá más o menos hacemos un recordaris, este es el epitelio, ¿no? De las células epiteliales que reviste, y de ahí van a desarrollar más o menos el 60 o 70% de los tumores, tanto malignos como malignos de células epiteliales. Cuando ya entramos acá, en la zona germinal, ¿no? También acá van a estar presentes células germinales, de las cuales también de ahí van a desarrollarse tanto tumores malignos como benignos en sí. Y estos van a abarcar entre el 10 a 20% en sí, ¿no? Están dentro de todos estos grupos, son los teratomas, los digerminomas, el coriocarcinoma, los tumores sacroepiteliales. Dentro de los tumores benignos y malignos de las células epiteliales de acá del epitelio, de revestimiento, están los tumores serosos, los mucinosos, los tumores endometrioides, el tumor de Brenner y algunos otros tumores que no son clasificables. Y en tercer lugar, a nivel ya entrando a la parte de la médula, a la parte medular, ¿no? Vamos a encontrar la presencia de los cordones sexuales. Y de ahí, básicamente, de los cordones sexuales, ¿no? Se van a desarrollar básicamente entre el 5 y 10% de todos los tumores que están vinculados a los tumores de ovario. Como por ejemplo, los fibromas, el tumor de células de la granulosa de la teca, tumor de células de Ley y Sertoli. Entonces, todos esos tumores van a desarrollarse de ahí. Y hay un pequeño grupo de tumores que está entre el 3 a 5%, ¿no? Que tiene una variedad, que al final vamos a tocarlo, que son los tumores metastásicos. Entonces, como verán, la mayoría, el 70% de los tumores digamos, del ovario, van a desarrollarse a partir de esta área, esta zona, del epitelio de revestimiento. Entonces, por eso es que es importante hacer un recordaris, ¿no? 60-70% de acá van allá, del epitelio, ¿sí? De acá del epitelio que reviste. ¿Cuáles son? Todos los tumores serosos, malignos y benignos, tumores mucinosos, malignos y benignos, tumores endometrioides, tumores de Brenner y algunos otros tumores no clasificados. El otro grupo es de los tumores de las células germinales, ¿no? De acá, del centro, de las células germinales, ¿no? Que tapizan y los cordones sexuales y los metastásicos. Entonces, a partir de esta, digamos, de la ubicación topográfica que estoy tratando de, digamos, para poder orientarlos, nosotros vamos a desarrollar los diversos tipos de tumores. Vamos a tocar los más frecuentes, los más comunes, así, porque es toda una gama, ¿no? Hay teorías, ¿no? Hay teorías que básicamente tratan de sustentar la etiología de los tumores de ovario en sí, tanto de los epiteliales, los germinales, los cordones sexuales y los metastásicos. Y dentro de estas teorías es, digamos, una de las que se señala como etiología de estos tumores es la ovulación repetida, ¿no? Las mutaciones y direcciones de genes somáticos, y estas teorías se apoyan básicamente el hecho de que la anovulación crónica o la multiparidad y la lactancia son factores de protección. Entonces, toda paciente o toda persona, toda mujer, ¿no? Que tiende un poco digamos, a ser multípara, el porcentaje para poder desarrollar tumores varios es menor que una nulípara. Aquella mujer, por ejemplo, pues, digamos, la lactancia, ¿no? Se ha podido desarrollar que más o menos el 19% de personas o de mujeres, ¿no? Que de una u otra manera han dado de lactar, digamos, han tenido un bebé o dos bebés y han dado de lactar, ¿no? Básicamente se reduce a un 19% el que desarrollen cáncer de ovario. Y aquellas personas, aquellas mujeres que han dado de lactar durante los 12 meses consecutivos, ¿no? A su bebé,
algunos estudios dicen de que disminuye el 50% del desarrollo de cáncer de ovario. O sea, a cuanto más lactancia, menor es el porcentaje de desarrollo de cáncer de ovario. ¿Sí? Igual, ¿no? Una paciente nulípara tiene más posibilidades de desarrollar cáncer de ovario que una multípara en sí. Entonces, esos son teorías que de una u otra manera, sí, algunos estudios, digamos, médicos, se han basado y han podido, pues, digamos, han podido identificar este tipo de factores en sí. Hay factores de protección, por ejemplo, la paridad. Se dice de que por cada embarazo reduce de 13 a 19% el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. ¿Sí? En lo que se refiere, hay mujeres que tienen hijos, o sea, las mujeres que tienen hijos reducen en un 45% el riesgo de, digamos, desarrollar cáncer de ovario. ¿Sí? Entonces, son estudios que de una u otra manera tienen cierto asidero científico, tienen cierta, pero que están asociados básicamente a la paridad. En el caso de los anticonceptivos orales, ¿no? Se ha podido observar también que el uso de anticonceptivos orales durante un año disminuye en un 11% más o menos el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Y aquellas personas que han usado anticonceptivos durante 5 años, teóricamente el riesgo de desarrollar cáncer de ovario han disminuido casi un 40-50%. La lactancia materna ya la hemos desarrollado, la menarquia tardía también es otro factor de protección, y la ligadura tubárica, bueno, aunque no está tan bien, digamos, documentado, todavía no, pero por ahí hay un par de trabajos que sí, digamos, sustentan que la ligadura tubárica reduce en cierta medida el desarrollo de cáncer de ovario en sí. ¿No? La edad también, ya hemos señalado de que de una u otra manera, pues, hay cierta correlación, ¿no? en sí. Se dice que los tumores de células epiteliales se desarrollan básicamente en chicas de mayores de 20 años, ¿no? Los de células germinales se desarrollan básicamente en mujeres de 0 a 25 años. Los de cordones sexuales se ha podido observar que en todas las edades se puede desarrollar o puede presentar en sí, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco la correlación como factor de riesgo, ¿no? La menarquia temprana, en mujeres menores de 12 años que, digamos, inician la menarquia, también es un factor de riesgo. ¿Sí? La menopausia tardía es otro factor de riesgo. La infertilidad también es otro factor de riesgo, como hemos señalado, y la nuliparidad también. Entonces, hay 5 factores de riesgo que de una u otra manera tienen que ver con, digamos, el desarrollo de cáncer de ovario. ¿Sí? Los síndromes familiares, también el síndrome de ovario familiar, o sea, el poliquístico, también es un factor de riesgo. Aquellas personas o mujeres que en su familia, algunos de sus familiares han desarrollado el síndrome de mama ovárico, también es un factor de riesgo. Entonces, hay síndromes que están vinculados directamente con el desarrollo de cáncer de ovario, ¿no? Las anormalidades cromosómicas, básicamente se ha podido observar que el síndrome de Turner, ¿no? Desarrolla casi siempre, con frecuencia, casi un 40-45%, desarrollan los digerminomas o las gonadotroplastomas o gonadotroplastomas. ¿Sí? Entonces, anormalidades cromosómicas están vinculadas directamente con algunos tumores, digamos, de ovario malignos, ¿no? Como hemos señalado. Bueno, esto básicamente ya lo hemos dicho, ¿no? Los tumores de ovario comunes durante la edad reproductiva, los 2/3, el 80% de los tumores de ovario son benignos. Eso es una cosa a favor, ¿no? Y el 20% de todos los tumores de ovario son malignos, pero este 20% prácticamente, pues, abarca toda una variedad, y por eso es necesario y es importante hacer el diagnóstico rápido. ¿Sí? Entonces, dirán, bueno, pero si el 80% es benigno, el 20%, ¿por qué me preocupo? No, pero es que estos tumores de ovario, como ya posteriormente vamos a ver, casi siempre son lancinantes, ¿no? Por eso es que hay que hacer el diagnóstico rápido, ¿no? Ya sabemos que ocupa el tercer lugar de las neoplasias ginecológicas, con una tasa de mortalidad más elevada por el grado de complejidad, y los tumores benignos
la máxima incidencia es entre los 20 y 44 años. Entonces, casi siempre cuando uno tiene una paciente con un tumor de ovario y tiene 20, 25, hasta 30 años, la primera posibilidad es pensar que se trata de un tumor benigno. Pero eso no quita de que, bueno, todas las que tienen 20 o 40 años van a desarrollar tumores benignos. Yo he visto pacientes de 23, 24 años con tumores malignos de ovario, ¿no? Y lo frecuente, lo más común es que los tumores malignos casi siempre comiencen a desarrollarse a partir de los 45 a 60 años. ¿Sí? Entonces, el intervalo de edad también es un factor importante a considerar cuando estamos frente a una paciente que sospechamos que es portadora del tumor maligno de ovario, ¿no? Si esta patología tiene un desafío diagnóstico y tratamiento para el ginecólogo, y no solamente para el ginecólogo, sino para el médico en general en sí, ¿no? ¿Por qué? Por la complejidad de la neoplasia y básicamente por la agresividad, ¿no? La agresividad que tiene este tipo de neoplasia, ¿no? Puede desarrollarse tumores histológicos muy variados, como hemos visto, ¿no?, hace un momento, ¿no? Los tumores de ovario que se presentan en las primeras décadas de vida son los teratomas, los histadenomas, los serosos y mucinosos y los quistes lúteos en sí, ¿no? Entonces, lo que hemos desarrollado, señalado básicamente, ¿no? En sí. Esta clasificación es importante, ¿no? O sea, un poco para ubicarnos. Ya hemos dicho ya que los tumores de ovario, tenemos que conocer la anatomía, la histología, van a desarrollarse, ya hemos señalado las características, ya hemos señalado los porcentajes y las edades entre las cuales se desarrollan, de dónde, desde epitelios, células epiteliales, de células germinales, de los cordones sexuales y un grupo minoritario que son tumores metastásicos. Pero dentro de la clasificación de los tumores de ovario, también toman en consideración dos grandes grupos: los tumores no neoplásicos, ¿no?, que en su mayoría son tumores quísticas funcionantes, y los tumores neoplásicos propiamente dicho. Y de estos tumores neoplásicos propiamente dicho están los tres grandes grupos que hemos señalado: células epiteliales 80, estromales entre 10 a 15%, y de células germinales en 5%, ¿no? Y al final serían los tumores metastásicos, ¿no? En sí. Dentro de los no neoplásicos, miren, hay una variedad, ¿no? Quistes de inclusión germinal, quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, quistes luteínicos, síndrome ovario poliquístico, los quistes endometriosis. Dentro de todos estos, los más frecuentes, los más comunes son los quistes de inclusión germinal, los foliculares, ¿no?, el síndrome ovario poliquístico y los quistes endometriósicos. Esos son los más comunes, los más frecuentes, así que se presentan en la práctica médica. Y dentro de los neoplásicos propiamente dicho, ¿no?, dentro de los tumores ováricos primarios, ¿no?, y hay secundarios, ¿no? Dentro de los primarios, los tumores epiteliales que derivan de las células epiteliales, que son los más frecuentes, que abarcan prácticamente el 70% a 80% de los tumores, de los cordones sexuales primitivos, ¿no?, que abarcan entre el 5 y 10%, de las células germinales, que abarcan entre el 10 a 20%, ¿no?, y algunas combinaciones. Entonces, los tumores de ováricos secundarios, que a la cabeza está el tumor de Krukenberg. Pasamos básicamente ya a la parte netamente de lo que es la parte histología, ¿no? O sea, vamos a un poco a tratar de desarrollar algunos tumores benignos, epiteliales, ¿no?, de células germinativas, de los cordones sexuales, y finalmente algunos metastásicos que es lo más frecuente, los más comunes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos digamos, a observar? Dentro de los tumores epiteliales, los más comunes, los más frecuentes son los mucinosos, ¿no? O sea, el cistoadenoma mucinoso, que microscópicamente se caracteriza por la presencia de paredes, ¿no? La pared de los quistes básicamente están revestidas, ¿por qué? Por células epiteliales de tipo cilíndrica. Contienen mucina en el vértice, ¿no? Contienen mucina, y lo característico desde un punto de vista histológico o criterio microscópico es que los núcleos son de disposición basal, ¿sí? Son de disposición basal, ¿no?, y en forma uniforme. Por eso es que cuando yo tengo un tumor mucinoso benigno, observo el revestimiento de las células epiteliales, que son células benignas, y la característica clásica es que los núcleos basales son uniformes, a diferencia de
un cistoadenocarcinoma, ¿no? Que es el tumor maligno. Los tumores epiteliales se dividen en dos grandes grupos: epiteliales benignos, epiteliales malignos y epiteliales tipo borde. Dentro de los benignos, el cistoadenoma mucinoso, y dentro de los malignos, el cistoadenocarcinoma. Entonces, tienen su, digamos, su homólogo, entre comillas, ¿no? Benigno y maligno. Pero hay un pequeño grupo de tumores de tipo Borderland que están en el centro, que tienen características de benignidad, pero con algunos criterios de premalignidad. Esos son los que nosotros tenemos que lidiar comúnmente o frecuentemente con ellos, ¿no? Los tumores mucinosos malignos, como se llama, el cistoadenocarcinoma mucinoso, miren, o sea, este es el benigno, un tumor de epitelio, el cistoadenoma mucinoso. Y en el cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá, microscópicamente, a diferencia del otro? Que este epitelio que reviste al cistoadenocarcinoma tiene una multiestratificación celular. Miren, una multiestratificación celular, ¿no? Varios estratos. Tiene necrosis glandular, hay una necrosis glandular, hay una pérdida de la arquitectura glandular, y los núcleos son de tipo neoplásico, atípicos. Y hay una infiltración, una invasión del estroma por estas células, a diferencia de este acá. Entonces, tumor epitelial, el cistoadenoma mucinoso, y el tumor maligno cistoadenocarcinoma de tipo mucinoso. Otro tipo de grupo de tumores benignos son los quistes de inclusión germinal, que se caracterizan por que son pequeñas formaciones quísticas, pero son múltiples, ¿no? Que generalmente miden de 1 o 2 milímetros, pero están diseminadas en la superficie del ovario, en toda en la parte epitelial están diseminadas, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza? Lo que los caracteriza es que están originados en islotes de células del epitelio superficial. O sea, del epitelio superficial se forman como especie de islotes de células y tienen un contenido seroso, ¿no? Revestidos por un epitelio cúbico, similar al epitelio del ovario, ¿no? Pero, o muy similar al epitelio ciliado de la trompa uterina. Son frecuentes, numerosos y se presentan en la menopausia casi siempre. Son estos quistes de inclusión germinal son tumoraciones benignas, asintomáticas, que no son funcionales y muchas veces carecen de importancia, muchas veces por una ecografía abdominal digamos, de casualidad, son diagnosticados en sí. El otro grupo de los quistes foliculares, ¿no? que abarca también otro gran grupo, digamos, de tumores digamos, epiteliales, se desarrollan sobre estimulación de la hipófisis, sobre el ovario, ¿no? Casi siempre. Su medida de estos quistes foliculares varía entre 3.5 hasta 10 centímetros, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza macroscópicamente? Que su contenido de estos quistes foliculares tiene un contenido de líquido seroso, ¿sí? Una superficie interna lisa, una pared delgada de 0.2, 0.3, 0.2 hasta 0.1 de grosor, y constituida por granulosa y teca interna. Entonces, esas son las características. ¿De dónde derivan los quistes foliculares? ¿No? De folículos preovulatorios, asociados básicamente a la presencia de estrógeno, o los posovulatorios, o los folículos atrésicos. De estos tres, digamos, folículos derivan los quistes foliculares, es decir, cada uno asociado a un factor hormonal, ¿no? Como estamos viendo ahí, ¿no? En relación a los quistes del cuerpo lúteo, ¿no? Estos sí son, digamos, importantes porque muchas veces las pacientes debutan con una hemorragia durante la ruptura, digamos, de la ruptura folicular en la ovulación por una sobreproducción de hormonas luteinizantes, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en consideración, ¿sí, no? El cuerpo lúteo quístico y quiste del cuerpo lúteo. Entonces, hay una asociación entre la formación de este quiste del cuerpo lúteo con la sobreproducción de la hormona luteinizante. Lo característico es que es unilateral, la pared es amarilla, o sea, una amarilla festoneada, ¿no? Con contenido medio hemorrágico, ¿sí? A diferencia del quiste endometriósico, que tiene otras características y el contenido también es hemorrágico, ¿no? Presenta una secreción mantenida de progesterona y hay una descamación irregular y prolongada del endometrio, ¿sí? ¿No? Hay el fenómeno de Aries Stella, ¿sí? ¿No? Que muchas veces al inicio digamos, de la investigación de Aries Stella
Muchas veces este fenómeno de Estela se confundía con una neoplasia maligna en endometrio, ¿sí? Pero después se vio que era, que era un proceso de adaptación celular por la sobreproducción de progesterona en sí. Entonces, hay una correlación entre la afectación de las células, digamos, epiteliales, terminales, con la alteración de determinadas hormonas, específicamente de la progesterona en sí, ¿no? Los quistes luteínicos de la teca también básicamente constituyen una respuesta de la excreción de gran cantidad de hormona de gonadotropina coriónica por el trofoblastio y están asociadas básicamente por la mola hidatiforme, ¿no? Entonces, como verán, todos estos, digamos, tumoraciones quísticas casi siempre tienen cierta correlación con el factor hormonal. A diferencia del anterior, los luteínicos de la teca sí son bilaterales. Presentan múltiples cavidades quísticas, ¿no? Digamos, tienen como especie de setos o paredes que dividen, ¿no? Digamos, al quiste en varias cavidades. Generalmente miden de 3 a 4 centímetros y están asociados básicamente a folículos maduros con sus tecas, ¿no? Luteinizantes con contenido líquido, ¿sí? No requieren cirugía, son quistes que pueden convivir con la persona, pero, repito, casi siempre son diagnosticados por casualidad cuando una persona se saca una ecografía, una mujer se saca una ecografía de tipo abdominal. El síndrome de ovario poliquístico es una patología básicamente asociada a la presencia y formación de estos digamos, quistes y que están vinculados directamente a múltiples folículos dilatados con luteinización del teca interno, ¿no? Y a veces básicamente del estroma, comprometen el estroma, ¿no? Hay un síndrome de Stein-Levantal que se caracteriza por que la paciente presenta menorrea, obesidad e hirsutismo, ¿no? Este síndrome casi siempre el 70-80% de estas personas que presentan este síndrome Stein-Levantal, ¿no? Desarrollan un síndrome de ovario poliquístico en sí, ¿no? Asociado o vinculado directamente pues, a la afectación, a la alteración de las hormonas en sí. Este es macroscópicamente hablando un ovario poliquístico, miren, ¿no? Gran cantidad de zonas quísticas con un estroma, pues, digamos, denso en sí, ¿no? Pero la presencia de formaciones quísticas en el ovario, propiamente dicho. En los quistes endometriósicos, ¿no? O los quistes de chocolate, como muchas veces le llaman, este es también frecuente y común. ¿En quiénes se desarrolla? En mujeres entre los 20 y 40 años de edad. ¿Asociados a qué están? A aquellas pacientes que desarrollan unos endometriosis de tipo pélvica. Los quistes endometriósicos, los quistes de chocolate o achocolatados, como le llaman, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. ¿Y qué es lo que contiene? A diferencia del quiste seroso o quiste mucinoso, estos quistes ustedes lo cortan y van a ver que su contenido no es líquido seroso, ni es mucina, sino es como una especie de mazamorra, como una especie de chocolate. Entonces, macroscópicamente sí podemos hacer el diagnóstico de quistes endometriósicos. Claro, lógicamente después sí hay que hacer el estudio histopatológico y ver, ¿no? Estos quistes endometriósicos no tienen ningún efecto endocrino. Casi siempre están asociados básicamente a la presencia o el desarrollo de endometriosis pélvicas, ¿no? Y lo que caracteriza es que la presencia de hemosiderina, ¿sí? Básicamente un tejido fibroso, ¿no? Con presencia de hemosiderina, ¿sí? Acá miren, macroscópicamente hablando, estos quistes pueden ser sólidos o también tienen lógicamente áreas sólidas y áreas quísticas. Miren, nosotros cortamos acá esta zona quística y vamos a encontrar un líquido de color achocolatado, por ser además quistes digamos, de chocolate. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar microscópicamente? Hay una presencia, los microscópicamente se diferencian por la formación de glándulas tubulares, miren. Se forman glándulas tubulares similares al endometrio, ¿no? Estructuras tubulares parecidas al endometrio. Por eso se llama quistes endometrioides, ¿no? Entonces, presencia de glándulas, pseudoglándulas endometriales o muy parecidas y el contenido de, digamos, hemosiderina, ¿no? Hemosiderina. Entonces, y lógicamente el componente inflamatorio, ¿no? Presencia de hemosiderina alrededor de todo esto y la presencia de glándulas de tipo tubulares parecidas, muy parecidas a las glándulas endometriales. Los quistes serosos simples, y ya hemos visto que son tumores benignos, que derivan de dónde? Del epitelio superficial del ovario,
están tapizados por un epitelio cúbico, ¿no? Y a veces presentan células cilíndricas ideales de tipo tubárico, muy parecidas. ¿Sí? Eso es lo característico. Estos quistes serosos simples casi siempre son pequeños, menos de 1 centímetro, y tienen en su contenido básicamente un líquido seroso. ¿Sí? Bien, hasta ahí básicamente los tumores benignos más comunes, más frecuentes del ovario. ¿Sí? Esta es una tablita, la clasificación de tumores epiteliales del ovario, para que vean esto, ¿sí? ¿No? Tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Dentro de los tumores serosos, van a ver el cistoadenoma seroso con el carcinoma seroso, el adenofibroma o cistoadenofibroma con el carcinoma seroso. Entonces, tumores serosos, benignos y malignos, tumores mucinosos, el cistoadenoma mucinoso y el cistoadenocarcinoma mucinoso. ¿No? Entonces, cada uno de ellos tienen ciertas características similares, pero la diferencia es que el tipo de células epiteliales, el tipo de células que presentan, unas presentan células benignas y otras células de tipo maligno. En el caso, por ejemplo, de los tumores endometrioides típicos, ¿no? Vamos a encontrar el cistoadenoma benigno endometrioide y el carcinoma endometrioide. Entonces, acá sí tenemos que tener bastante cuidado, porque muchas veces se puede confundir un tumor, digamos, de tipo endometrioide, por ejemplo, un endometrioma benigno con un endometrioma de tipo maligno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente cuando nosotros evaluamos las estructuras glandulares, ¿no? O de tipo tubular, estas van a estar, digamos, tapizadas, en el caso de los benignos, por células benignas, y en el caso de los malignos, por células neoplásicas, propiamente dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar cuando hablamos básicamente del primer gran grupo de los tumores de tipo epiteliales o epitelioides del tipo del ovario, ¿no? Todos los tumores derivados de las células epiteliales en sí, ¿no? Entonces, miren, gran cantidad de células en sí. E inclusive hay tumores de Brenner, que son típicos, que vamos a ver después ya algunas fotos en sí, ¿no? Tumores serosos, tumores benignos y malignos, tumores mucinosos, benignos y malignos, tumores endometrioides, benignos y malignos, otros tumores muyerianos, ¿no? De células claras, ¿no? Y el tumor de Brenner, que también puede ser con características de benignidad y con características de malignidad. Entonces, tenemos que nosotros identificar. Bueno, estos son la frecuencia de los subtipos histológicos de células epiteliales, de tumores epiteliales, serosos, mucinosos, endometrioides, Brenner y células claras. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los tumores epiteliales de tipo seroso, ¿no? 60-70%. En el caso de los tumores epiteliales de células claras, o sea, este de acá, ¿qué es lo que caracteriza macroscópicamente? Casi siempre el 40% de estos tumores de células claras son bilaterales. Son tumoraciones de tipo quística, como verán acá, macroscópicamente. Son uniloculados, que pueden tener un componente sólido, toda la parte sólida, que muchas veces asustan por digamos, el tipo digamos, de configuración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar microscópicamente? Que este tumor de células claras va a estar, digamos, constituido por células grandes, con un abundante citoplasma, claro, y que pueden contener glucógeno dentro de su estructura en sí. Este es el otro tipo de tumor dentro de los tumores epiteliales, los tumores de Brenner, que muchas veces se consideran o son denominados también adenofibromas, son infrecuentes, ¿no? Y que el componente básicamente epitelial consiste en la presencia o formación de nidos de células transicionales muy similares a las células de la vejiga, ¿no? Células transicionales. Macroscópicamente pueden ser sólidos, como vemos acá, o también tener un área, un componente quístico. Los Brenner casi siempre, el 90% son unilaterales y el tamaño ya varía entre 1 a 30 centímetros. ¿Sí? Acá miren, células tipo transicional. Esto a ustedes les recuerda, son las de la vejiga, ¿sí? Este es microscópicamente hablando, ¿no? Un tumor de Brenner se produce por presencia de células transicionales. Cuando tienen características de malignidad, estas células transicionales pues tienen todas las características con núcleos hipercromáticos, cromatina, digamos, densa, los bordes de los núcleos son irregulares, todas las características de células neoplásicas. Miren, ¿no? Muy parecido a la vejiga, ¿no? Células transicionales de tumor de Brenner.
Estas células son poligonales, y ya hemos dicho que recuerdan el epitelio sesional, y los núcleos tienen una característica que presenta como una especie de hendidura, como una herradura en sí, ¿no? Y lo que se denomina, muchas veces se asemejan a los gránulos de café en sí, ¿no? Eso es básicamente el tumor de Brenner. En el caso de las tumores de células germinales, ¿no? Ya cuando hablamos de tumores de células germinales, nos estamos refiriendo básicamente al segundo gran grupo. ¿No? Primero células epiteliales, 60-70. Después ahora entramos ya al otro grupo, al segundo grupo de tumores de células germinales. Dentro de ellas, ya hemos señalado que casi entre el 10 y 20% de los tumores de ovario son de células germinales. Y dentro de todo este gran grupo están los digerminomas. ¿Qué es el digerminoma? Es un tumor más maligno de las células germinales y frecuente, ¿no? Que abarca casi el 30-40% dentro de todo este gran grupo de las células germinales. O sea, del 20% de los tumores de ovario, que están asociados básicamente a células germinales, ¿no? El 40% de este 20% son los digerminomas, ¿no? Tienen una característica peculiar, ¿no? Que casi entre un 10-15% son bilaterales, pero también los digerminomas pueden ser, digamos, unilaterales. Constituyen el 1 al 3% de todos los cánceres de ovario, y en gestantes con cáncer de ovario, casi siempre entre el 20 al 30% desarrollan digerminomas. Entonces, este otro dato importante, ¿no? Que los digerminomas casi siempre en un 20-30% están asociados básicamente a pacientes que están gestando, ¿no? Entonces, otra característica clínica. ¿Sí? En lo que se refiere a los cistoadenomas serosos, bueno, ya vamos a pasarlo porque ya lo hemos visto. Un cistoadenoma seroso, miren, ¿no? Macroscópicamente son bilaterales, casi muchas veces son ya asimétricos. El derecho puede ser mayor que el izquierdo, ¿sí? Miren la característica. Este es, cuando hablamos ya de un cistoadenoma seroso papilar, ya este es un ejemplo clásico de un tumor de tipo borderline, tumor epitelial, ¿no? De tipo borderline. ¿Y por qué borderline? Porque este cistoadenoma papilar, estas papilas, ¿no? Uno tiene que, de una u otra manera, pues, hacer un estudio microscópico. ¿Por qué? Porque estas papilas podrían estar tapizadas por un epitelio neoplásico o displásico de alto grado, ¿sí? Entonces, cuando operan una paciente de un tumor, digamos epitelial, ¿no? Que lo considera un cistoadenoma seroso, simple, va a patología, lo abrimos el tumor y encontramos dentro del tumor estas papilas, ¿no? Estas formaciones papilares. Estas formaciones papilares, si miden menos de 0.3 centímetros, podemos catalogarlos de repente con un porcentaje de benignidad significativo. Pero si miden más de 3 hasta 0.5 centímetros, ya tenemos que parar la oreja. ¿Por qué? Porque estas papilas pueden estar, digamos, vinculadas a la presencia de células neoplásicas o preneoplásicas. Entonces, esto es lo que caracteriza a un cistoadenoma seroso de tipo borde, la presencia de papilas. Un seroso simple no tiene papilas. Un cistoadenocarcinoma papilar, ese tiene unas tremendas papilas. Entonces, eso es lo que el tamaño de las papilas nos va a nosotros permitir, ¿no? Y justamente con la edad de la paciente y con todas las características que hemos señalado, nos va a permitir a nosotros decir, sí, este es un de tipo borderline. Entonces, como verán, un cistoadenoma seroso no tiene papilas. Un cistoadenocarcinoma papilar sí tiene papilas evidentes, sí, 3 centímetros, 2 centímetros en la arteria. Pero cuando encontramos este tipo de tumores con unas papilas, que en presencia de papilas, pero menor de 0.3 centímetros, o entre 0.3 y 0.5, podemos considerar un borderline y hacer el estudio respectivo. Entonces, miren, este es un limítrofe, lo que les decía, miren, ¿no? Un borderline limítrofe, ¿no? Un tumor seroso papilar, limítrofe, miren, gran cantidad de papilas, pequeñas, ¿no? Entre 0.5, eso es un conglomerado de papilas, ¿no? Entonces, acá sí tenemos que hacer un estudio detallado. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que sería cistoadenoma seroso papilar sin atipia, y otro que sería cistoadenoma seroso papilar con atipia, ¿no? Entonces, cuando uno le pone al ginecólogo cistoadenoma seroso de tipo borderline,
ya el ginecólogo tiene que parar la oreja. ¿Por qué? Porque tiene que explorar mejor, ¿no? Y hacerle un seguimiento a esa paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si desarrolla este tipo de tumores, puede desarrollar posteriormente, digamos, en la forma contralateral, otro tipo de tumor que puede ser maligno. Entonces, hay que hacer el seguimiento a la paciente. Este es un cistodenocarcinoma papilar, ¿no? Carcinoma seroso, pero es un cistodenocarcinoma. Miren las papilas, ¿no? Grandes, ¿no? Tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces, ustedes cortan, hacen el estudio histopatológico y vamos a encontrar que estas son células neoplásicas, ¿no? Revestidas con todas las características de células neoplásicas. ¿Sí? ¿No? Entonces, comparen esto, ¿no? Y comparen el anterior que no tenía papilas. Este es el cistodenoma mucinoso, tumor benigno, que hemos también señalado, miren, ¿no? La superficie es lisa, los bordes, pues, homogéneos, casi siempre es bien vascularizado. Ustedes cortan y el contenido de este tumor quístico es mucina, como una especie de gelatina, ¿sí? A diferencia del seroso que tiene contenido líquido, ¿no? Miren acá, sistema más homogéneo, ¿no? Vascularizado, cortan y tiene mucina. ¿Sí? Este es los cistoadenoma mucinoso, muchas veces es multiquístico, tiene varias cavidades, ¿no? Varias cavidades en sí, ¿no? A diferencia del cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿no? Mientras este de acá, ¿no? El benigno, está constituido básicamente por mucina, ¿no? Y tiene múltiples tabicaciones, cavidades, ¿no? Pero todo es liso. El grosor de la pared puede ser 0.3 centímetros hasta 0.4, es liso. En el cistodenocarcinoma prácticamente es un tumor sólido y quístico, pero que tiene gran cantidad de contenido sólido en sí, ¿no? O sea, ya esas papilas se han consolidado y han solidificado al tumor. Entonces, macroscópicamente hablando, hay diferencias. Pero ojo, repito, esto es en la teoría. En la práctica, muchas veces nos enfrentamos a los bordes, a los limítrofes, y ahí es donde nos trae a colación. Porque esto, bueno, lógicamente sí, ¿no? Se hace un estudio, aunque muchas veces el sistema carcinoma mucinoso puede ser, ya después vamos a ver el diagnóstico diferencial, pero puede confundirse con otro tipo de tumores de ovarios. Acá miren, a mayor aumento, ¿no? Cistodenocarcinoma mucinoso, estructuras glandulares atípicas, neoplásicas, ¿no? Una proliferación de células, ¿no? Neoplásicas, núcleos bien hipercromáticos, ¿no? Estructuras glandulares, células glandulares que se adhieren, ¿no? Lo que hacen es el back to back, o sea, espalda con espalda, y va proliferando, ¿no? Gran cantidad, ¿no? El estroma va disminuyendo y todo el proceso proliferativo de estas estructuras glandulares, ¿no? Con contenido mucinoso, van a caracterizar desde el punto de vista microscópico al cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario. Este es el tumor endometrioide, es decir, el tumor del quiste de chocolate. Una cosa es, cuando hablamos de tumor endometrioide, hablamos de los quistes de chocolate, pero también hemos visto de que hay tumores endometrioides de tipo benigno y maligno. Esto lo caracteriza el color, ¿no? El color, medio negruzco, achocolatado, ¿sí? Y el contenido, ¿no? Como chocolate, ¿sí? Microscópicamente hablando, miren, tiene un patrón de tipo glandular, se parece mucho a las glándulas del endometrio, ¿sí? Pero cuando hablamos de un carcinoma de tipo endometrioide, nos referimos que estas estructuras glandulares que hay en ese tumor endometrioide del ovario, ¿no? Está constituido básicamente por una proliferación de estructuras glandulares, ¿no? Pero neoplásicas en sí, ¿no? Gran cantidad, ¿no? Hay escaso estroma y la presencia de una proliferación de glándulas de aspecto endometrioide con todas las características histológicas de una neoplasia maligna. Escaso estroma con neovascularización, ¿no? Gran cantidad de neovasos en sí, ¿no? Alrededor, ¿no? El fenómeno de back to back, espalda con espalda, e inclusive tienden un poco a formar puentes glandulares en sí, ¿no? Y una proliferación. Este es microscópicamente hablando, ¿no? En el caso de el tercer gran grupo de los cordones sexuales, tumores de células granulosa y estromal, ¿no? De la célula de Sertoli y el gineuroblastoma, ¿no? Que es un tumor básicamente está asociado básicamente a tumores de los cordones sexuales con túbulos anulares. Este es el tercer gran grupo de tumores del ovario de los cordones sexuales. Entre 5 a 10%, puede presentarse en todas las edades, ¿no? De las mujeres, y dentro de ellos hay benignos y malignos. Los de las células de la granulosa,
tipo adulto y tipo juvenil, los tumores del grupo de las tecomas, ¿no? De las tecas básicamente, están considerados el tecoma, el fibroma o el fibrosarcoma, tumores estromales con elementos menores de los coronas sexuales y así sucesivamente. Dentro de los grupos de las células, de los tumores de células Sertoli y estromal, son los tumores de células de Sertoli, de Leiris y los mixtos, que tienen tanto Sertoli como las células de Leiris. ¿Qué características presentan? Bueno, ya hemos dicho ya que el más común de estos tumores de la granulosa es de los cordones sexuales de diferenciación, adultos y juveniles. La edad casi siempre es entre los 30 y 70 años, es diverso, ¿no? Unos dicen en todas las edades, ¿sí? Pero el intervalo de edad es entre 30 y 70 años, casi todas las edades, ¿no? Se caracterizan ¿por qué? Porque estos tumores de células de la granulosa son productores de estrógenos. Y muchas veces estos pacientes que son portadores de estos tumores de la granulosa desarrollan el síndrome de hiperestrogenismo. En niñas, estas niñas se caracterizan porque tienen una pubertad precoz. En una persona adulta en edad fértil hay trastornos menstruales, o sea, toda paciente que está en edad fértil y que sufre de trastornos menstruales a repetición, una de las posibilidades diagnósticas es que pueda ser portadora de un tumor de células de la granulosa. Y pacientes con posmenopáusica que continúan con metrorragia, también tenemos que tener, digamos, como posibilidad de diagnóstica que puede ser portador de tumor de células de la granulosa. Estos tumores son unilaterales en el 95%, varían del tamaño, ¿no? Pueden medir hasta 3, 5 centímetros, hasta 10, hasta 15 centímetros, y básicamente están compuestos de células de la granulosa y tienen una característica importante, y eso es lo que lo diferencia de los demás tumores, en sí, que presentan los cuerpos de Kala-Exner. Y vamos a ver, creo que hay una foto ahí. Tienen un potencial maligno y de recurrencia los tumores de la granulosa. Por eso es que es importante estudiar. Tumor de la granulosa, miren, ¿no? Área sólida y área quística con un contenido medio achocolatado, ¿no? Hemático, pero son fibrosantes en sí, ¿no? Este es macroscópicamente, miren, tumores de la granulosa, casi muy parecidos a la formación de pseudoglándulas en sí, pero tienen todo un patrón pseudoglandular muy diferente a los tumores, digamos, endometrioides. Este es más compacto, ¿no? Unas que otras estructuras medias pseudoglandulares, pero todos son más compactos, constituidos básicamente por células de la granulosa, pero de tipo con características de malignidad. ¿Sí? Estos son los cuerpos de Kala-Exner en sí, que son como especie de granos de café, y esto es lo característico de este tipo de tumores de la granulosa, ¿sí? A diferencia de los demás, ¿no? La presencia de estos granos de café, ¿sí? Es lo característico, lo que no tienen los demás tumores en sí. En el caso de los tecomas, ¿no? Los tecomas también son otros grandes grupos digamos, de tumores benignos que se desarrollan dentro de los cordones sexuales, ¿no? Y que igualmente con los fibromas, ¿no? Que son tumores asociados básicamente a esto, los característicos fibromas que son tumores benignos, pero estos fibromas pueden malignizarse también. Tumores de las células de Sertoli y Leydig, que están dentro de los grupos de los cordones sexuales, que tienen cierta característica macroscópica, son tumores medios poco sangrantes, que tienen contenido sólido y con áreas medias quísticas, con contenido de un material medio mucinoso amarillento o blanquecino. Pero en su mayoría estos tumores de las células de Sertoli y Leydig son sólidos, en un 70-80% con áreas quísticas con contenido que hemos señalado, ¿no? Medio amarillento, ¿no? Un líquido medio amarillento. El ginandroblastoma es un tumor básicamente que está dentro digamos, de este gran grupo de tumores y que también no es tan común, no es tan frecuente, pero que sí la diferencia, digamos que, o la característica de este ginandroblastoma es que son tumores sólidos, básicamente, revestidos digamos, por un epitelio inespecífico y que, macroscópicamente hablando, están constituidos básicamente con un tejido medio fibrosado. Es un contenido fibroso, propiamente dicho, ¿no?
En el caso del disgerminoma, que también es otro tumor, digamos, que está asociado o vinculado básicamente a este tipo de tumores de los cordones sexuales, ¿no? Es característico porque tiene, macroscópicamente hablando, áreas de necrosis en sí, ¿no? Son tumores fibrosantes, ¿no? Con áreas de necrosis en sí, ¿no? La característica clásica es las áreas necrotizantes que tiene. Los tumores del seno endodérmico, también macroscópicamente hablando, ¿no? Se caracterizan porque tienen áreas de necrosis hemorrágica, pero con un contenido medio amarillento, ¿no? Amarillento, ¿no? Necrótico, probablemente dicho, ¿no? Son multiquísticos, ¿no? O sea, tienen formaciones tabicadas, divididas por un tejido fibroso, marcadamente, ¿no? Que lo caracteriza básicamente, ¿no? En el caso del carcinoma embrionario, ¿no? Que es también otro tumor dentro de los dentro de los tumores digamos, de ovario, son tumores de alto grado de malignidad, por eso es que es importante, digamos, tocarlos o hacer el diagnóstico, y que lo característico es que es frecuente en gente joven, en niñas, en adultos jóvenes, ¿no? Y que macroscópicamente hablando se caracterizan porque son tumores grandes, miden entre 15 hasta 20 centímetros de diámetro, son sólidos, son unilaterales y lo característico es que tienen áreas hemorrágicas y de necrosis. Estos embrionarios son, digamos, altamente necrotizantes, son bien encapsulados, delimitados, ¿no? Son muchas veces de consistencia blanda y friables al momento de hacer el corte, y están constituidos básicamente por células grandes, ¿no? Digamos, de una u otra manera, con marcada atipicidad de las mismas, ¿no? Están vinculados el carcinoma embrionario con el incremento de los niveles de alfa-fetoproteína, ¿sí? ¿No? O altos grados, o niveles altos de gonoconia coriónica. Eh, en el caso del coliocarcinoma, sí, este tumor sí es bien raro, no es tan frecuente, pero cuando se presenta en mujeres jóvenes y que está vinculado básicamente, como hemos señalado en su momento, a la gestación. Por eso es que muchas veces hay pacientes gestantes que desarrollan dentro del proceso de gestación los coliocarcinomas gestacional primitivo del ovario, ¿sí? ¿No? Entonces, tener en consideración ese dato clínico para poder correlacionarlo con la macroscopía y la microscopía de este tipo de tumores, ¿no? Es de gran tamaño, es sólido, ¿no? De aspecto hemorrágico, como es friable y altamente necrotizante, ¿no? Son productores de dermatofina coriónica. Acá miren, ¿no? Son tumores un poco indiferenciados, ¿no? Tienen un patrón celular indiferenciado, ¿no? Con células básicamente de aspectos, digamos, células un poco estromales básicamente, pero con características de neoplásicas, ¿sí? ¿No? Neoplásicas. Muchas veces forman como especie de nidos de células, ¿no? Y hay un contenido medio necrotizante dentro de la estructura de este tipo de tumores, colocarcinomas. Los teratomas también es otro gran grupo de tumores que están dentro de lo que son los tumores de ovario. Claro, lógicamente son las germinales, no están dentro de lo que estamos hablando de cordones sexuales, pero tienen cierta peculiaridad, por eso es que los he separado un poquito, porque son frecuentes, son comunes y se presentan prácticamente en la clínica común y corriente. Y lo característico es que estos tumores, los teratomas, se desarrollan básicamente en mujeres entre los 10, 12 años, hasta 25 años, inclusive hasta 30 años. Constituyen entre el 15 y 20% de tumores de ovario, ¿no? Suelen presentar en las 2 primeras décadas, como dije, y esto también puede desarrollarse en gente joven, ¿no? Pero la mayor probabilidad de malignidad no es tan común, ¿no? Pero se pueden desarrollar, pueden desarrollar cierto grado de malignidad, ¿no? Más del 90% de estos teratomas son teratomas quísticos maduros. Vale decir, no, los teratomas se dividen en dos: teratomas quísticos maduros e inmaduros. Los maduros son, el grado de malignidad no es tan marcado como los teratomas quísticos inmaduros, ¿no? No son tan comunes en sí. La malignidad, bueno, lógicamente, entre teratomas quísticos maduros e inmaduros, lo que más prima, lo más frecuente son los maduros en sí, ¿no? Que también se denominan quistes dermoides,
¿no? Se desarrollan en mujeres jóvenes y se encuentran muchas veces por una ecografía, una radiografía de pelvis, ¿no? Y que raras veces, pues, su diámetro es entre 5 máximo hasta 10 centímetros de diámetro, ¿no? Se les cortan, ¿no? Y vamos a encontrar dentro de su contenido, pues, algunos, digamos, elementos como sebo, como pelos. Muchas veces encontramos estructuras dentarias, piezas dentarias, que son anexos, digamos, embrionarios que forman parte de lo que es la constitución de ese teratoma quístico en sí. Entonces, macroscópicamente, nosotros sí podemos hacer el diagnóstico de quiste dermoide, teratoma quístico maduro, por la presencia de estas estructuras, ¿no? Sebo, pelos, digamos, muchas veces estructuras dentarias, en sí, ¿no? Que lo caracterizan básicamente, ¿no? En el caso de los inmaduros, a diferencia de los teratomas quísticos maduros, estos se diferencian porque son voluminosos, son predominantemente sólidos o casi sólidos y al corte, básicamente, presentan áreas de necrosis. Los inmaduros, altamente necrotizantes, los maduros, con las características de los contenidos en sí, ¿no? En algunas ocasiones, que son muy raras, pueden presentar, digamos, algo de contenido sebáceos y pelos, pero no, no tan evidente como lo que se observa en los teratomas quísticos maduros en sí. Entonces, miren, acá hay cierta, digamos, dificultad en lo que se refiere al diagnóstico en sí, ¿no? Muchas veces podemos, acá hay dentro de los maduros e inmaduros, pueden también haber los bordes en sí, ¿no? Entonces, no nos podemos confundir, entonces por eso es que tenemos que hacer el estudio histopatológico preciso. Bueno, este es macroscópicamente un teratoma quístico maduro, con contenido de pelos, miren estos pelos, de sebo, ¿no? Y por ahí de repente algunas estructuras o piezas dentarias en sí, ¿no? Pero miren acá, ¿no? Son pelos, sebo, ¿no? Lo cortan, sale como sebo, bastante sebo con pelos en sí, ¿no? El olor es fétido también, ¿no? Microscópicamente hablando, podemos encontrar cartílago, sebo, digamos tejido graso, ¿no? Y algunos anexos en sí. Hay estructuras un poquito por ejemplo, estructuras, estos son acinos tiroideos, ¿no? Entonces basta con que encontremos más de 2 tipos de tejidos diferentes dentro de estos teratomas para poder clasificarlo o tipificarlo como un teratoma quístico maduro, ¿no? Cartílago, sebo, ¿no? Algunas estructuras acinales, ¿no? Entonces acá tenemos 3 tipos, hasta 4 tipos de tejidos diferentes. Tejido cartilaginoso, tejido sebáceo o grasa, ¿no? Tejido estromal, parecido a acinos tiroideos, y contenido, y estroma propiamente dicho, ¿no? Los tumores del seno endodermio, que no son tan frecuentes, no son tan comunes, pero también llamados carcinoma del saco vitelino, se derivan, como su nombre lo dice, del saco primitivo, ocupan el tercer lugar entre todos los tumores en las germinales y la edad que aparece entre los 16 y 18 años. Esto es lo característico, lo más frecuente, lo más común y lo que más llama la atención, que estos tumores del seno endodérmico se desarrollen en esta edad en sí, ¿no? Las pacientes debutan con un dolor pélvico abdominal que muchas veces puede, digamos, pensar que es otro tipo de patología, es una apendicitis, un abdomen agudo quirúrgico, cualquier otro tipo de patología. Y sin embargo, se trata de este tipo de tumores en sí. Es unilateral en todos los casos. Por lo tanto, no está indicada la biopsia del ovario contralateral. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar nada cuando hacemos la biopsia del ovario contralateral, ¿no? Muchas veces guardan relación con el disgerminoma, ¿no? Y el diagnóstico y tratamiento para estos tipos de tumores, cuando se hace el diagnóstico oportuno, es un tratamiento bueno, ¿no? Son óptimos, ¿no? La mayor parte de estos tumores secretan alfa-fetoproteína, ¿no? Lógicamente, con un dosaje de alfa-fetoproteína elevado, ustedes pueden clínicamente un poco tener la posibilidad de plantear un diagnóstico diferencial, un diagnóstico muy preciso. Macroscópicamente hablando, miren, se caracteriza por áreas sólidas, ¿no? Bien delimitadas, nodulares, con tejido necrótico. ¿Sí? Microscópicamente, ¿no? Tienen un patrón medio pseudo glandular, pero muchas veces tenemos que evaluar digamos, las características del epitelio glandular, ¿no? Si es benigno o maligno. Entonces, eso tenemos que ya identificarlo o tipificarlo con el estudio, pues, histológico. En el caso de los tumores carcinoides, son tumores muy raros que pueden corresponder básicamente y que están asociados básicamente
a tumores metastásicos de un carcinoma de otro tipo, de otro lugar, ¿no? Que es primario, ¿no? O sea, no son tumores primarios, vienen de otro lado, ¿no? Su pronóstico no es bueno y tienen una estructura histológica de un carcinoide del aparato digestivo, ¿no? Y puede ser funcional y producir serotonina en sí. Entonces, el tumor carcinoide se caracteriza por esto, ¿no? La producción excesiva de serotonina. En el caso finalmente, de los tumores de ovarios secundarios, estos constituyen básicamente entre el 15 y 20% de los tumores malignos de ovario y están asociados básicamente a la presencia de tumores metastásicos, es decir, que vienen de otro lado. En el caso del aparato digestivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mama, son, digamos, tumores que de una u otra manera, pues, son secundarios. ¿Por qué? Porque se vienen de otro lado, ¿sí? Son sólidos casi siempre, ¿no? En el caso de cuando tenemos un tumor, cualquier tipo de tumor maligno del ovario, tenemos que hacer la estadificación del tumor, según la clasificación del FIGO, ¿no? Y hay 4 estadios, ¿no? Con cada uno con sus descripciones. En el primer estadio hay 3 subestadios, igualmente en el segundo, igualmente en el tercero y en el cuarto. Este estadiaje tiene que ver básicamente si el tumor está limitado al ovario o afecta a ambos ovarios y el grado de afectación en sí, ¿no? Como lo ven acá, ¿no? En el caso del estadio 2, ¿no? Si ambos, digamos, ovarios están afectados, pero con extensión a la pelvis, ¿no? O puede estar, pues, digamos, no solamente afectar al ovario, sino al útero o a la trompa. Entonces, cuando ya el tumor afecta al útero o a la trompa, o sea, sale del contexto del ovario propiamente dicho, ya estaríamos hablando de un estadio de tipo 2, ¿no? En el estadio tipo 3, igualmente también, pero ya con la presencia de ganglios linfáticos, ¿no? Algunos negativos, pero con metástasis microscópica en el peritoneo. Y ya en estadio 4 podemos hablar ya del compromiso de uno de los dos, ambos ovarios, pero con metástasis a distancia, ¿sí? O metástasis a otros órganos, ¿sí? ¿No? Básicamente hepática, pulmonar, gástrica en sí, ¿no? Entonces, ese estadiaje hay que tener en consideración y va a estar en función a el compromiso básicamente del ovario, el compromiso del ovario con algunos otros elementos coadyuvantes o al lado de él, como la trompa, etc. El estadio 3 es igualmente, pero asociado al compromiso ganglionar, y el estadio 4 es no solamente con compromiso ganglionar, sino con extensión a otros órganos, digamos, del cuerpo. Se usan finalmente algunos marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína es importante, el CA125, y el dosaje de guanidinoteína colínica humana, ¿no? Entonces, estos marcadores tumorales son fundamentales para el monitoreo y seguimiento de algunos tumores, o la mayoría de tumores del ovario, pero específicamente de los coriocarcinomas. ¿Sí? Bien, hasta ahí hemos tratado de desarrollar todo lo que es tumores de ovario. Como verán, pues hay tumores benignos, malignos, borderline, cada uno con sus características. Repito, derivados de las células epiteliales, el buen gran grupo, derivados de células germinales, otro grupo, derivado de los cordones sexuales y los tumores metastásicos, ¿no? O sea, cada uno con las características que hemos señalado. Finalmente, vamos a tocar rápidamente sobre qué es el embarazo ectópico, leucemia y la enfermedad trofoblástica de tipo gestacional. Cuando hablamos de embarazo ectópico, nos referimos a una segunda causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo, pero con una frecuencia mayor de mujeres multíparas que en las primigestas. Generalmente se señala que una vez de cada 100 o 200 nacidos vivos se presentan o desarrollan embarazos ectópicos. Cuando hablamos de embarazo ectópico se refiere pues a la anidación del huevo cigote en un lugar fuera de lo que es la cavidad uterina, ¿no? Entonces, generalmente acá hay la anidación, pero el embarazo ectópico puede ser tubo ovárico o puede ser en cualquier otra parte, inclusive peritoneal o intraabdominal, ¿no? La etiología básicamente está asociada fundamentalmente digamos, a la migración del huevo cigoto, pero fuera digamos, del lugar que es la cavidad uterina, ¿no? Para su implantación. El embarazo ectópico se clasifica de acuerdo al comportamiento clínico en ectópico conservado o no roto, ectópico roto, pero con estabilidad hemodinámica y con inestabilidad hemodinámica. Entonces, embarazo ectópico no roto y roto. Y el roto puede haber con estabilidad hemodinámica y con inestabilidad hemodinámica. Eso va a depender mucho de
va a estar en relación directamente al pronóstico de la paciente. Por su ubicación, puede ser tubárico, intramural, ísmica, ampular, dependiendo la ubicación de en qué zona o en qué área de la trompa se ubica, ¿no? Y el tubo ovárico, que puede ser el cornual clásico, el ovárico, el abdominal, el cervical o intraligamentario. ¿Sí? Entonces, hay, por su ubicación topográfica, pueden ser tubáricos y tubováricos. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar más frecuente? La trompa uterina, en el 95%. ¿No? Dentro de la trompa uterina, lo más frecuente, lo más común es prueba de examen de, digamos, examen de internado, accidentado, es donde es más frecuente. Dentro de la trompa uterina es en la ampolla. El 75% de los embarazos ectópicos se implantan en la zona ampollar de la trompa uterina, ¿sí? ¿No? Y que otras localizaciones como el ováricas y abdominal es de menor frecuencia, pero es muy raro el embarazo ectópico de tipo cervical, ¿no? Es el más raro, el más frecuente, pero sí se puede desarrollar. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes de cirugía tubárica anterior, antecedentes de embarazos ectópicos anteriores, historia de enfermedad pélvica inflamatoria, como señalábamos, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria a repetición puede originar, pues, embarazo ectópico. Operación tubárica previa por infertilidad también, ¿no? Es un factor de riesgo. La ligadura tubárica, exposición a, digamos, a dietilenglicol en un útero, también es otro factor de riesgo. Las manifestaciones clínicas, paciente presenta amenorrea, generalmente de 5 semanas, síntomas de embarazo inicial, con todas las características, náuseas, bueno, todos los síntomas, congestión de la mama, etcétera, etcétera. Pero lo que casi siempre, digamos, lo que va a caracterizar es que hay un ligero aumento del volumen uterino, ¿no? Con mayor frecuencia, y las pacientes mayor frecuencia urinaria, ¿no? Entonces, tienen ciertas manifestaciones clínicas en sí. En el embarazo ectópico no roto, el dolor abdominal y pélvico es intenso, ¿no? Se inicia en forma, digamos, leve, moderada, y luego pues es intenso, inclusive pues sostenido y localizado en una fosa ilíaca, ¿sí? Hay un sangrado transvaginal, hay un reblandecimiento del cuello y cuerpo uterino, hay una masa anexial, presencia de una masa anexial al momento de hacer una ecografía, ¿no? O sea, una masa anexial, y la cavidad uterina vacía por ultrasonido. O sea, hay una cavidad uterina vacía, o sea, toda la sintomatología de la gestación, una cavidad uterina vacía, pero la presencia de una masa anexial, ¿no? Sí. Se hace la prueba de embarazo, diagnóstica de embarazo, ¿no? La HCG, sale positiva, ¿no? Hay una triada clásica compuesta por dolor, sangrado y masa anexial, pero solo se presenta en el 45% de los pacientes. La localización más frecuente, ya lo hemos dicho, en la trompa uterina, ¿no? Hay que tener en consideración básicamente como diagnóstico diferencial la presencia de quistes de ovario, la ruptura del quiste folicular, ¿no? Apendicitis y todas estas enfermedades o patologías que tenemos que tener en consideración frente a un probable embarazo ectópico, ¿no? En el caso de la enfermedad trofoblástica de la gestación o gestacional, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad trofoblástica gestacional nos referimos básicamente a un conjunto de procesos tanto benignos como malignos que son poco habituales y que derivan de una proliferación anormal del trofoblasto, o sea, de la placenta, propiamente dicho, de la placenta humana, ¿no? Hay una hiperplasia de la misma, digamos, de los ácidos placentarios y del genoma paterno, ¿sí? Con una contribución materna ocasional. O sea, en la enfermedad trofoblástica gestacional lo que prima básicamente es el genoma paterno, ¿sí? Por eso es que este estudio de enfermedad trofoblástica tipo gestacional, si se quiere hacer un estudio genético, se tiene que remontar básicamente a la carga genética de padres, ¿sí? Dentro de la clasificación de esta enfermedad de tipo trofoblástica gestacional están lo que es la mola hiergiforme, la mola invasiva, el coliocarcinoma y el tumor del sitio placentario, ¿no? Cuando hablamos de mola hiergiforme, nos vemos a los dos tipos, la completa y la parcial. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todo paciente con enfermedad gestacional está asociado como a una primigestañosis. Toda primigestañosa tiende un poco a desarrollar la enfermedad trofoblástica de tipo gestacional, ¿no? El ETG.
La edad reproductiva extrema, menor de 20 o mayor de 40, tienden un poco, digamos, a desarrollar este tipo de enfermedad. La dieta baja en proteínas, ¿no? Y dieta con disminución de ácido fólico y beta-carotenos también es un factor de riesgo. Los factores genéticos, como hemos señalado también, y la presencia de mola previa es un factor de riesgo para desarrollar el ETG. Todo este tipo de enfermedades gestacionales, trofoblastia gestacional, tiene una traducción, digamos, en un estudio de biología molecular, o sea, asociado, vinculado a la presencia de oncogenes, es un tumor supresor de genes en sí. Por eso es que es importante hacer un estudio genético para poder determinar, ¿no?, la etiología de este tipo de enfermedad, ¿no? Y hay varios oncogenes que, digamos, nosotros podemos de una u otra manera, pues, correlacionarlos a través de, digamos, de los mismos para poder determinar si esta ETG está asociado, vinculado directamente a la presencia o formación de una mola completa o una mola parcial o un coriocarcinoma. Y acá vemos básicamente cuáles son los oncogenes, ¿no?, que se utilizan para poder un poco identificar o tipificar a este tipo de patologías. Mola completa, incompleta y el coriocarcinoma. Entonces, el MDM2 es uno de ellos, el CRIB2 también, el BCL2 son tres oncogenes comunes y corrientes, comunes que utilizamos, ¿no?, para poder un poco hacer el diagnóstico de biología molecular en cada una de estas tres, ¿no?, de las molas, parcial y completa y el coriocarcinoma. Y en relación a los tumores, pues, digamos, al uso de oncogenes para poder desarrollar, para poder tipificar los tumores supresores de genes, está el P53, el P21 y el RB. Entonces, estos son los oncogenes que nos permiten a nosotros hacer el diagnóstico molecular de frente a qué tipo de, digamos, enfermedad de qué tipo general podemos estar, ¿no? En el caso de la mola completa, ¿no?, básicamente ya deben recordar que se forma cuando un óvulo vacío es fecundado por un espermatozoide, o sea, es una fecundación tipo haploide, ¿no? Duplica su poder genético, pero en el estudio citogenético hay este tipo de cariotipo, ¿no? Un cariotipo de 46XX al 90% y un cariotipo de 46XY al 10%, ¿no? Son cromosomas molares de origen paterno, casi siempre esto, tener en consideración el estudio biológico de la biología molecular del padre, y los mecanismos biológicos están asociados o vinculados básicamente a una haploidía diandrítica. ¿Sí? Entonces, este es básicamente lo que se refiere a mola completa, ¿no? ¿Cuáles son las características macroscópicas de una mola completa? ¿No? Que las alteraciones en todo el tejido trofoblástico están presentes. Cuando hablamos de mola completa es que en todo el tejido trofoblástico hay una alteración. Hay una proliferación excesiva del ciso y sinticio trofoblástico, o sea, lo que conocemos como una hiperplasia del trofoblasto. ¿Sí? Las vellosidades ciliares en forma de cisternas no tienen tejido embrionario o fetal y el pleomorfismo nuclear es persistente y está aumentado básicamente. Y los vasos sanguíneos, hay una hipervascularidad en las vellosidades que están ausentes o colapsados. ¿No? O sea, hay los vasos sanguíneos dentro de las vellosidades, ¿no?, están colapsados propiamente dicho. Por eso es que muchas veces se dice no hay vasos. Lo que sí se puede usar es que sí hay vasos, pero están colapsados, ¿no? Lo que lógicamente va a traer como consecuencia la ausencia del feto y la circulación fetal, ¿sí?, ¿no? Esta es la imagen macroscópica y microscópica de los mecanismos básicos de mola completa, ¿sí?, ¿no? Miren, la presencia digamos, de este tejido trofoblástico, ¿no?, con gran cantidad de células bien reactivas y un material mucosino, ¿no?, con escasas, digamos, vasos o vasos colapsados, probablemente, ¿no? Microscópicamente estamos observando que son estructuras o vellosidades coriales, ¿no?, homogéneas, vacías, tapizadas por un epitelio simple, básicamente, ¿no? Y esta es la traducción citogenética de un DNA paternal, ¿sí?, ¿no? Miren la característica, ¿no? 46XX en el 95% y el 46XY en el 4%. Microscópicamente son vellosidades coriales
¿no? Tapizadas por un epitelio simple, que son pleomorfosidades hidrópicas, ¿no? Casi siempre, dilatadas, ¿no? O hiperplásicas, ¿no? En forma difusa. Eso es lo característico de la mola completa. En el caso de la mola incompleta o parcial, ¿no? Las vesículas son de tamaño variable, con marcada tumefacción y datiforme focal, y hay una hiperplasia trofolástica, ¿no? Forman como especie de festones vellosos. ¿Sí? Dentro de la genética están asociadas básicamente a un cariotipo de tipo triploide, o sea, 69 cromosomas, y el juego extra de cromosomas sería del padre, o sea, todo vinculado al lado paterno. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una hemorragia vaginal, ¿no? Fundamentalmente hay retención de sangre en volúmenes grandes, por eso es que es importante, muchas pacientes entran a shock por lo que es digamos, la hemorragia masiva. Y dentro de lo que denomina la preeclampsia, el 27% de pacientes están asociados, vinculados a la presencia de mola completa. O sea, toda paciente o el 27 pacientes con mola completa van a necesariamente desarrollar una preeclampsia, ¿no? Y esa preeclampsia está vinculada directamente a digamos, supervivencia del feto, ¿o no? En el caso de la eclampsia es poco frecuente, pero el tamaño uterino es excesivo, ¿no? Hay una concentración masiva, alta de beta, de la BSG en sí, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tipificar si la paciente es portadora de una mola completa o incompleta, o un coliocarcinoma, porque esto va a depender mucho de que desarrollen una preeclampsia o una eclampsia, probablemente dicho. ¿Sí? ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Que es otro concepto más claro, diferente, ¿no? El 25% de pacientes con mola completa desarrollan hiperemesis gravídica en sí, ¿no? Que son medidas antieméticas y que lo característico de estas pacientes que desarrollan hiperemesis gravídica asociada a mola completa es que el tamaño del útero es grande, es excesivo, ¿no? Y tienen, al momento de hacer un dosaje de hormona de contracción colérica, tienen altas concentraciones de la misma. Entonces, toda paciente con hiperemesis gravídica es portada generalmente o con frecuencia de un útero tan grande, sus concentraciones de hormona de contracción colérica son altas y también desarrollan una mola completa en sí, ¿no? En el caso de la mola parcial, tiene signos y síntomas de un aborto incompleto. El diagnóstico de mola parcial y también de mola completa es histopatológico, y la hemorragia vaginal se presenta en el 72%, ¿no? El tamaño uterino es desproporcionado, un 3.7%. La preeclampsia se presenta en la mola parcial en un 2.5%, y lo característico es que se asocia básicamente la mola parcial por la presencia de quistes tecaluteinicos, ¿no? Significativos, con una hiperemesis, un hipertiroidismo asociado básicamente a la presencia de mola parciales. El diagnóstico de mola completa y mola incompleta también es histopatológico, pero puede ser pues también un poco aproximado con el estudio de ecografías o, digamos, imagenología, ¿no? Lo que llama la atención acá en el estudio ecográfico con una paciente que es portadora de mola completa es lo característico es la presencia de una imagen en panal de abeja, en sí, ¿no? Que es un valor predictivo positivo en el 94%, ¿no? Que ayuda a tener digamos, una ayuda diagnóstica que nos aproxima al diagnóstico de mola completa. En el caso de las molas incompletas, ¿no? El valor predictivo cuando se encuentran ambos criterios, básicamente la presencia de quistes focales en los tejidos placentarios y un aumento del diámetro transversal del saco gestacional, si hay estos dos, digamos, criterios se presentan, el valor predictivo para pensar que estamos frente a una mola incompleta es del 90%. Entonces, se evalúan esos dos criterios básicamente, ¿no? En el tumor trofático gestacional también hay la denominada enfermedad trofática gestacional persistente. ¿Qué significa eso? Significa que digamos, este tumor trofático gestacional puede aparecer después de cualquier suceso gestacional, ¿no? Puede ser en abortos, embarazos ectópicos o embarazos a términos. O sea, cualquier paciente que pasa por estos tres tipos de sucesos gestacionales puede desarrollar este tipo de tumor, ¿no? El término de tumor trofático gestacional comprende o agrupa básicamente todo lo que es mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor derecho placentario, ¿no?
básicamente. Están asociadas básicamente a la sección persistente y elevada de la hormona gonotrofina. En el caso del coriocarcinoma, que es una neoplasia netamente epitelial y pura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Hay una proliferación de citotroflástico atípico, neoplásico, con la ausencia de vesicidades coriales y hay la presencia de una metástasis sistémica temprana. El coriocarcinoma es un tumor metastásico, ¿no? Que el tratamiento, básicamente, cuando se hace el diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico histopatológico, es la quimioterapia, propiamente dicho. Hay clasificación de estos tumores, 4 etapas, y cada una de estas 4 etapas tienen 3 subetapas y que básicamente se relacionan a que si el tumor está confinado al útero, si está aparte del útero, se extiende a anexos o a vagina, y si afecta a los pulmones o a otros sitios, o hace metástasis a otro tipo de, digamos, de órganos. ¿Sí? En el caso de la investigación metastásica se desarrolla básicamente cuando ya se sospecha esto a través de una tomografía computarizada de tórax, porque vamos a ver por qué, porque es metastásico, siempre tiende un poco a atacar pulmones, a un ataque de abdomen y pelvis y una, digamos, tomografía o resonancia magnética de cabeza en sí. ¿Por qué? Porque este tumor es metastásico a pulmón, es metastásico a cerebro, ¿no? Y es metastásico a el hígado en sí, probablemente dicho. O sea, son las tres grandes, digamos, tres grandes áreas u órganos que este tumor da metástasis a, digamos, a distancia. Entonces, por eso es que el estudio de imagenología y, digamos, de estudios complementarios se tienen que apuntalar a estos 3 órganos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es que es importante estos estudios en relación a los tumores profilácticos de tipo gestacional. Bien, no sé si hay una pregunta, algo que quieren complementar. Como verán, es un tema interesante, es largo, extenso, hay que leer bastante, pero la idea de la clase es darles digamos, algunos elementos que les permitan a ustedes un poco tener cierta idea o algunos conceptos básicos de lo que son los tumores, las enfermedades pélvicas inflamatorias, dentro de ellas, pues, la salpingitis, como un ejemplo clásico, ¿no? Los tumores de ovario, la clasificación dentro digamos, del desarrollo de cada uno de ellos, de dónde deriva, cómo se clasifican, las edades donde se desarrollan, los criterios macroscópicos y microscópicos, y finalmente lo que se refiere a lo que es embarazo ectópico y la enfermedad trofólica de tipo gestacional. Bien, no sé si no hay ninguna pregunta. Delegada, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, me escucho. Bien, perfecto. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos ahí.